Bueno, mi nombre es Tiffany Manzano del curso 10.2 y el tema del que les voy a hablar es el de la violencia bipartidista en Colombia. Primeramente, debemos tener en claro qué es un partido político. Un partido político básicamente es un grupo de individuos que se reúnen para dar sus propuestas y así llegar al poder. Los partidos políticos están regidos por doctrinas, o mejor dicho, tienen unas reglas para que los candidatos puedan llegar a postularse. A continuación, hablaremos de los partidos políticos en Colombia y su origen. La política en Colombia a lo largo de la historia se ha caracterizado por un bipartidismo, donde el Partido Liberal y el Partido Conservador sobrevivieron hasta el siglo XX y con vigencia en el siglo XXI. Luego del final de la Guerra de los Mil Días en el siglo XX, los ideales comunistas se radicaron en el ala radical del Partido Liberal. Y esto también llevó a la creación del Partido Comunista Colombiano y otros partidos. Sin embargo, este y los demás partidos de izquierda siempre fueron minoritarios. Más recientemente, la socialdemocracia logra verse como una segunda opción de poder con el Partido Liberal. En la derecha se considera el Partido Democrático y el Partido Social de la Unidad Nacional. A continuación hablaremos de los partidos políticos en Colombia en el siglo XX. Existen dos partidos tradicionales, como ya lo dije anteriormente, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Estos surgieron como resultado de la búsqueda para gobernar el país. En 1848, en el periódico El Aviso, Ezequiel Rojas publicó un artículo en el cual se publicaba las ideas que debían defender los liberales, entre las cuales se destacan como número 1, fortalecer un sistema de gobierno verdaderamente representativo, garantizar básicamente las libertades públicas de expresión, etc. Defender la ley, apoyar una recta y pronta justicia, crear una administración pública capaz y eficaz, establecer una separación clara entre la Iglesia y el Estado y organizar mejor la economía para que el país progrese. Esto en cuanto hablando del Partido Liberal. Al año siguiente, Mariano Ospina Rodríguez y Eusebio Caro publicaron en el periódico La Civilización un ensayo que puede básicamente denominarse como el programa inicial del Partido Conservador. Entre estas se encuentran apoyar el orden constitucional, defender la ley contra las vías de hecho, respaldar la moral cristiana, luchar por una libertad racional, procurar la igualdad de todos, fomentar la tolerancia, defender la propiedad privada y garantizar la seguridad en todo orden. A partir de esa época, estos dos movimientos básicamente se convirtieron en los principales del país. Pero sin embargo se han enfrentado en varias ocasiones desarrollando guerras civiles, las cuales por obvias razones acarrearon prejuicios hacia la nación. Por otra parte, gracias a la existencia de estos dos partidos, el país se ha estado en orden democrático. A continuación les hablaré de la violencia bipartidista en Colombia. La violencia es un periodo en Colombia que se dio a mediados del siglo XX, en que hubo confrontaciones entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que sin haberse declarado guerra civil se caracterizó como uno de los más violentos, incluyendo asesinatos, persecuciones, destrucción de la propiedad privada, etc. En este periodo varios personajes y grupos de ambos bandos se representaron como los chulavitas, originarios del departamento de Boyacá y denominados pájaros.
del departamento del Valle del Cauca. Se hicieron famosos básicamente por sus acciones grotescas y atroces. El conflicto causó más de entre 200.000 y 300.000 muertos y más de 2 millones de migraciones, equivalente a casi una quinta parte del total de la población de Colombia, que para ese entonces tocaba los 11 millones de habitantes. A continuación les voy a hablar de las etapas de la violencia bipartidista en Colombia. Hablando de la etapa 1, que surge en 1946 y 1950, podemos decir que se presentaron prácticas de exclusión como amenazas y atentados a líderes políticos que inician en Armenia, Ibagué, Río Negro y El Socorro. Estos asesinatos y violaciones por obvias razones provocaron la formación de grupos violentos de carácter privado. Se presentaron los liberales que huían de la violencia. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 agudizó y potenció las agresiones. Después de esto se desencadenó la violencia en la frontera de la capital. Se estima que en esta etapa los muertos ascendieron a 43.500. La etapa 2, que surge entre 1950 y 1953, en esta llega a la presidencia Laureano Gómez en 1950, uno de los conservadores más radicales. Los liberales no asisten a la mesa de votación, argumentando falta de garantía y seguridad. También surgen ejércitos de guerrilleros liberales y las bandas de filiación conservadoras. Y se crea el sistema de defensa-venganza por primera vez en las Fuerzas Armadas del Combate. El conflicto se presenta con mayor énfasis en el Tolima y Antioquia, los Llanos Orientales y Magdalena Medio, debido a que eran territorios lejanos de la administración central. Se estrecharon las relaciones entre políticos conservadores y bandas conservadoras conocidas como chulavitas. Se llevan a cabo masacres y asesinatos de campesinos. Se generan acciones contra la población civil, que supuestamente apoyaba un mando, y desencadenó una dinámica de defensa-venganza. La etapa 3, que surge entre 1953 y 1957. En este periodo de tiempo podemos decir que Laureano Gómez dejó un espacio para la negociación. En esta etapa se presenta el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla en 1953. Se dio la desmovilización de las guerrillas liberales y el gobierno de Rojas Pinilla no funcionó porque excluyó de cargos a los liberales y conservadores. Rojas fue capaz de detener la formación de las guerrillas comunistas y los ataques de bandoleros. Mientras el general atacaba Cundinamarca y el Tolima, las guerrillas se desplazaban hacia las zonas del Guaviare, Vaupés y más tarde el Putumayo. En esta fase se presentó expansión territorial de las guerrillas liberales y conservadoras. La etapa 4, que surge entre 1958 y 1965. Rojas Pinilla intentó crear un nuevo partido para quedarse en el poder. Excluyó a los liberales del poder y cerró los periódicos El Tiempo, El Espectador y El Siglo. Todo esto hizo que se hiciera un pacto entre los líderes de los partidos para derribar la dictadura que pretendía autoperpetrarse en el poder. Se negocia la alternación del poder, dando paso al llamado Frente Nacional en 1957. Aparecen los grupos armados y las guerrillas, y dejan las banderas de los partidos y recogen ideas de carácter social, lo que implicaba que el futuro de las antiguas luchas armadas partidistas era incierto.
y el Frente Nacional intentó dar amnistía a quienes participaban del proceso de desmonte de la violencia. Ese es el fin de mi presentación. Muchas gracias.